¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En este miércoles 17 de febrero son las 13:45 y arrancamos ya Atlántico Noticias con un dato positivo. La notable bajada de la tasa de contagios de coronavirus en España, algo que de momento no se está notando en las UCI, tampoco en el número de fallecidos. 12.600 personas han perdido la vida víctimas de la COVID en este último mes. Solo ayer 530 muertos. Son cifras de hechos similares a las que se daban durante el confinamiento duro de marzo. Caen, por tanto, lo hemos dicho, los contagios. La incidencia en España también desciende por debajo de los 400 casos de media y esto anima a muchas comunidades autónomas a relajar las medidas. Miguel Vega. Sí, pero otras comunidades autónomas como Castilla y León quieren mantener el toque de queda a las 8 de la noche, pero un tribunal lo ha suspendido. Asegura que la Junta de Castilla y León se debe basar en el documento fijado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas que fijaban el toque de queda como máximo a las 9 de la noche. Pero misma situación viven en Países Bajos. El gobierno quiere mantener el toque de queda a las 10 de la noche, pero el tribunal del país asegura que vulnera los derechos de movimiento de los ciudadanos. El gobierno ha conseguido recurrir esa sentencia y mantendrá el toque de queda hasta el viernes porque asegura que baja los contagios en el país. Enseguida se lo vamos a contar y fíjense que la Unión Europea acaba de firmar un acuerdo con Pfizer para suministrar 200 millones más de dosis de las firmadas en ese famoso acuerdo inicial. A ellas se podrían sumar ya en las próximas semanas las vacunas de Johnson & Johnson, que acaba de pedir la autorización a la Agencia del Medicamento Europeo. Y ha abierto, lo vamos a ver hoy en el programa, el primer centro de vacunación en un campo de refugiados en Jordania, en concreto una campaña que se había retrasado en ese país por la complicación del traslado de las personas mayores. En pocas horas más de 2.000 refugiados se han inscrito para ser inmunizados de la COVID-19. Y fíjense que Chile se coloca a la cabeza de Latinoamérica en su estrategia de vacunación y lo hace con medidas como estas: vacunarse sin bajarse del coche. Es la nueva apuesta del gobierno chileno que pone en marcha esta misma semana. Y hoy aquí en Atlántico Noticias vamos a hablar con Leopoldo López, el líder del Partido Voluntad Popular de Venezuela. López está en Madrid, ya saben, desde hace 4 meses tras haber huido de su país, donde estuvo preso en varias ocasiones. Hablaremos con López de su trabajo desde el exilio para cambiar, como él pretende, la situación que se vive en su país. Una Venezuela que ahora suma a la eterna crisis política otra económica sin precedentes y la sanitaria derivada de la pandemia. ¡Viva la lucha! ¡No nos van a parar nunca! El ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél vuelve a poner a España en el punto de mira de la libertad de expresión. De hecho, hay un informe hablado por la ONG Free News que concluye que España es el país con mayor número de artistas procesados por cuestiones relacionadas con la libertad de expresión. Por cierto, las protestas ahí bien acabaron con graves disturbios en Barcelona. Una ola de frío polar congela estos días hasta 40 estados en Estados Unidos, afecta gravemente el día a día de millones de ciudadanos estadounidenses. De momento ha provocado hasta 11 muertos. Y ahí tenemos una imagen muy diferente, no salimos de Estados Unidos, imagen en directo desde Atlantic City, que es la costa de New Jersey, donde está previsto que a lo largo de la tarde caiga este edificio. Es uno de sus símbolos, el Trump Plaza Hotel y Casino. Una demolición que para muchos también significa el fin de una época dorada de esta ciudad. Y ven, con el pelo completamente azul han sido localizados estos perros en una región de Rusia. Según los veterinarios que han atendido a estos animales, vivían cerca de una fábrica de química que está cerrada. Ahora no se sabe el motivo del cambio de color del pelaje de estos perros, pero de momento se descarta que esté afectando a la salud de los animales. Enseguida les contamos los detalles. Bueno, vamos a arrancar, lo hacemos con los datos de la pandemia. Aquí en España mejoran los contagios, lo hemos comentado, queremos decir, descienden los contagios, pero la cifra de muertes sigue siendo, Miguel Vega, alta.
Sí, en la última jornada han perdido la vida 530 personas por la COVID-19 y ya rozamos los 66.000 víctimas mortales desde que comenzara esta crisis sanitaria. Y es que en el último mes han perdido la vida más de 12.600 personas por esta pandemia. Es el incremento más alto desde el confinamiento de marzo y abril del pasado año. Pero por el otro lado se encuentran los contagios que siguen cayendo día tras día. Se notifican en las últimas 24 horas algo más de 10.000 nuevos positivos y ya superamos los 3 millones de contagios desde que comenzara esta crisis sanitaria. También sigue cayendo la incidencia acumulada de nuestro país, se sitúa por debajo de los 400 casos, en concreto 385 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues precisamente de Madrid nos llega una imagen que van a ver. Bueno, es el aplauso cerrado que recibe Elsa, una paciente de COVID que llevaba 315 días ingresada en el hospital Gregorio Marañón. Ha recibido el alta. Esta mujer de 52 años llevaba la mitad de estos 10 meses en la unidad de cuidados intensivos donde necesitó mucho tiempo soporte ventilatorio. Por fin, ayer Elsa ha podido regresar a casa. Bueno, caen los contagios y la presión hospitalaria en toda Europa, pero hay organismos que piden que no se relajen las medidas que ha provocado que se ralenticen las infecciones. Miguel, el gobierno de Países Bajos, sin embargo, tiene problemas judiciales con el toque de queda que impuso. Sí, porque un tribunal del país suspendió el toque de queda porque asegura que vulnera los derechos de libertad y movimiento de los ciudadanos. El gobierno asegura que va a mantener este toque de queda, lo ha recurrido hasta el próximo viernes porque asegura que esta medida frena el incremento de contagios que vive el país en las últimas semanas. También ha pedido a los ciudadanos que se mantengan en sus casas libremente y que sigan usando la mascarilla. Es la única medida, según el gobierno, para frenar el incremento y esta tercera oleada de contagios que parece que se consigue frenar en el continente. Pero misma situación se vive en nuestro país, Castilla y León. La Junta quiere mantener el toque de queda desde las 8 de la noche, pero un tribunal lo ha suspendido. Asegura que la Junta se debe basar en el documento firmado entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, en el que fijaban el límite del toque de queda a las 9 de la noche. Bueno, la pandemia lo marca todo y tiene consecuencias en todos los ámbitos. Fíjense que, como saben, ha disparado el uso de redes sociales. Un 27% más se usan las redes que hace un año. Después de todo este año de pandemia que hemos visto este cambio que ha supuesto la COVID en todo, las conductas de los usuarios digitales, pues también es un hecho. Todas las plataformas, de hecho, han aumentado su penetración, su tiempo de uso, su base de usuarios. El lado malo, pues la desinformación que se extiende precisamente por las redes. La Comisión Europea, en el último informe, dijo que ha habido avances en la lucha contra las noticias falsas y los bulos por parte de las plataformas digitales. De hecho, Bruselas ha pedido a Google, a Microsoft, también a redes como Twitter, Facebook o TikTok que vigilen los contenidos, incluso que lleguen a eliminarlos si propagan noticias falsas. Vamos a hablar de este asunto hoy con Javier Sanz, que es CEO del grupo ADSL Son. Javier Sanz, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, Javier Sanz, que nos atiende hoy desde Madrid, queremos analizar este paso adelante que han dado también las compañías al margen de Bruselas. Facebook, Instagram, el resto de grandes redes tratan de controlar de alguna manera pues ese contenido antivacuna y con confusión, ¿no?, sobre la COVID. Así es, desde el mes de marzo aproximadamente todas las redes sociales comenzaron a adoptar medidas, sobre todo primero técnicas, mediante inteligencia artificial, algoritmos que fueran capaces de controlar toda la información que se iba difundiendo y también con intervención humana. En el caso de Facebook, por ejemplo, tiene verificadores de información que son aquellos que validan las noticias y cuando no las validan, pues Facebook no las elimina, pero sí que las muestra menos o las pone en posiciones inferiores para que no se difundan los bulos. Y también ha contratado precisamente a empresas verificadores externos. En el caso de España tiene un contrato con Neutral y con Maldita, que son pues dos verificadores de información que analizan noticias que pueden tener cierta repercusión en la red social y que si no son válidas, pues evidentemente comunican a Facebook y automáticamente pues pierden notoriedad. Pero sobre todo intervención humana y mucha inteligencia artificial. Efectivamente, porque de momento se plantea para Estados Unidos, pero ya Facebook va a poner una opción para los usuarios para que los propios usuarios puedan denunciar una noticia como falsa. Esto sería un paso adelante un poquito más cuando lo dispongamos aquí en Europa, ¿no?
Desde luego, al final la inteligencia colectiva puede ser más eficaz y mucho más rápida que verificadores externos que evidentemente no pueden llegar a toda la información. En el caso de Facebook, que también es compañía propiedad suya, WhatsApp, pues lo que está haciendo también, por ejemplo, es limitar el número de reenvíos que puede hacer un usuario. De esa manera, pues los bulos, digamos, no se propagan tan rápido, pero claro, al final es muy complicado el poder llegar a filtrar toda la información y evitar que se propaguen. Bueno, el último bulo, lo habéis visto en todos los medios, ha sido el falso positivo del candidato socialista Illa antes de las elecciones, con un informe que se filtró en redes y automáticamente en minutos pues ya estaba en millones de teléfonos a través de las diferentes redes. Entonces ahí está el verdadero problema, ¿no? El poder atajar rápido un bulo antes de que se difunda de forma masiva. Es fundamental que den ese paso adelante. Incluso Facebook tiene previsto hasta financiar campañas, no solo denunciar o eliminar publicaciones, sino también dar un paso más y financiar campañas pro vacunación, por ejemplo. Exacto. Al final también el problema es que hay personas que tienen un cargo importante. Por ejemplo, pues hemos visto a un médico en el hospital de Orense dedicado a, bueno, el responsable de alergología, que estaba pues dudando de la eficacia de la vacuna. Entonces, cuando una persona que puede tener una cierta reputación comparte este tipo de información, muchos usuarios aprovechan eso para amplificarlo, ¿no? Y eso es más difícil de controlar. En el caso de los bulos que son creados ad hoc y que son una mentira clara y que empiezan a expandirse, pues ahí sí que es verdad que las redes sociales pueden tomar medidas y cortarlo de raíz. Está claro que también tenemos nosotros como usuarios que educarnos. Hay cosas que ya sabemos básicamente, Javier, que cuando nos llega, por ejemplo, a una red como el WhatsApp tan usada, pues un reenviado múltiples veces, ya tenemos que empezar a sospechar que a lo mejor ahí pues no viene de un medio de comunicación que ha verificado los datos, ¿no? Eso es. Al final empezamos a tener pequeñas herramientas que nos pueden llegar a parar esa difusión de bulos, ¿no? Pero el problema es que muchas veces no reparamos en ello, directamente vemos algo que nos parece sorprendente y de eso se vale, ¿no? De intentar pues buscar titulares sorprendentes, imágenes sorprendentes para que automáticamente se compartan las redes, ¿no? Entonces ahí también es verdad que hay que tener un poco de sentido común, de cordura y en este caso relacionado con el coronavirus, todo lo que sea información y prescripción de la vacuna pues va a ayudar a concienciar a toda la población. Pues Javier Sanz, CEO de ADSL Zone, gracias por estar con nosotros hoy en Atlántico Noticias. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, ya saben, vamos a seguir nosotros adelante, siguiendo con este asunto de las vacunas, porque la Unión Europea acaba de firmar un acuerdo con Pfizer para administrar pues 200 millones más de las firmadas en el acuerdo inicial, 200 millones más de dosis. A ellas se podría sumar en las próximas semanas las vacunas de Johnson & Johnson, porque esta empresa farmacéutica acaba de pedir también la autorización de la Agencia del Medicamento Europeo. Si el organismo aprueba esta vacuna ya suministrada en países como Sudáfrica, podrían llegar a España más de 40 millones de vacunas los próximos meses. Y con esta pues se ampliaría la campaña de vacunación que está reduciendo los contagios en países como Reino Unido. Comienza a hacerse palpable el efecto de la vacunación masiva contra el coronavirus en la población del Reino Unido. Así lo refleja al menos un informe publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas británica. 1 de cada 5 personas en Inglaterra dieron positivo por anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en un análisis de sangre en los 28 días previos al 1 de febrero, una proporción que se incrementa en mayores de 80 años, uno de los grupos de población que antes comenzó a recibir las inyecciones. Unos datos que contrastan con el anterior informe mensual de la agencia pública publicado el 19 de enero, en el que informaban de que 1 de cada 8 individuos en Inglaterra tenía anticuerpos. La oficina puntualiza que una parte de esa expansión de la inmunidad se explica asimismo por los altos niveles de infección de los últimos meses. Y es que a principios de enero se alcanzó un pico de 68.053 contagios diarios, una cifra que ha decrecido desde entonces hasta llegar a los 10.625 nuevos casos. Precisamente Reino Unido se convierte en el primer país del mundo en autorizar la infección de COVID a pacientes sanos para probar la eficacia de las vacunas. También el país ha comenzado a aplicar la cuarentena en hoteles como este para los británicos, irlandeses y los residentes en Reino Unido que entren y que los últimos 10 días hayan estado en alguno de los 33 países que integran en la llamada lista roja. Hoy Japón inicia su vacunación contra el coronavirus. La intención del gobierno nipón es inmunizar a toda su población en el plazo máximo de un año. Japón inicia su campaña de vacunación contra la COVID-19 con una primera fase en la que se espera inocular a 40.000 sanitarios en el país.
Las primeras dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer, la única por el momento aprobada en Japón, fueron administradas en el Centro Médico de Tokio de la Organización Nacional de Hospitales. El Ministerio de Salud se ha marcado como objetivo vacunar a toda la población del país de 126 millones de personas en un año. Está previsto que la mitad de quienes serán vacunados en primer lugar, unos 20.000 sanitarios, participen en un estudio sobre los potenciales efectos secundarios y la frecuencia de los mismos. El Ministerio de Salud estima que en Japón hay unos 3,7 millones de sanitarios de primera línea, que empezarían a vacunarse en marzo. Tras ellos será el turno de los mayores de 65 años, cuya vacunación está prevista que comience en abril. Después seguirán las personas con enfermedades preexistentes de riesgo, luego los trabajadores de centros de atención a mayores y finalmente será el turno de la población en general a partir de los 16 años. Y ya ha abierto el primer centro de vacunación en un campo de refugiados, esto es Jordania. La campaña se había retrasado en ese país por lo complicado del traslado de las personas mayores a los puntos de vacunación. En pocas horas, más de 2.000 personas se han inscrito para comenzar su proceso de inmunización contra la COVID-19. En el último mes solo habían recibido la vacuna 200 personas. Ese proyecto se lleva a cabo por la colaboración del Ministerio de Salud y la ONG ACNUR. Vacunarse contra la COVID sin bajarse del coche es la nueva apuesta que el gobierno chileno pone en marcha esta misma semana y que va a servir, dicen, para inocular a centenares de personas. Una estrategia logística más que pone al país a la cabeza en cuanto a vacunación en toda América Latina. Y en Colombia reciben sus primeras vacunas contra el coronavirus. Un avión procedente de Bélgica aterrizó en el aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, con 50.000 dosis de la farmacéutica Pfizer. Colombia es uno de los últimos países en América en recibir vacunas. Espera poder aplicarlas ya hoy mismo al personal sanitario de primera línea. También en Bogotá comenzaron esta semana las clases presenciales. Miles de estudiantes de escuelas públicas de Bogotá volvieron a clases presenciales en un modelo combinado con las lecciones virtuales, lo que coincide con la bajada de las cifras de contagios y de muertes por la COVID-19 en Colombia. En mi caso tengo 3 niños y solo tengo un celular, entonces me tocaba por turnos. Por esa razón también tomé la decisión de traerlos, porque es muy difícil para uno de mamá poderlos tener a todos en un celular metidos todo el día. El regreso a clases de sus hijos le permitirá también a ella regresar al trabajo y con ello aliviar los gastos que tiene la familia, como el pago del arriendo y los servicios públicos. El secretario de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación de Bogotá, Mauricio Castillo, explica que la capital tiene 400 colegios públicos y se espera que al final de abril estén todos en alternancia. Hoy inician 8 instituciones educativas de las 400 que tiene la ciudad. Como vemos hoy, así como las otras 7, están en este proceso de ingreso gradual, progresivo y seguro, de manera que donde ustedes vieron hoy entrarán algunos grados y durante el resto de la semana ingresarán los otros grados. En Colombia hay 13 millones de estudiantes en los diferentes niveles educativos. Bueno, y vamos a mirar a Venezuela. Allí también han llegado ya las primeras dosis de vacunas, 100.000 de la farmacéutica rusa, las Sputnik 5. Empezarán a aplicarse al personal sanitario, aunque el plan completo no está absolutamente definido. Nos da los detalles Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, desde Caracas. En los próximos días comenzará la vacunación contra el coronavirus al personal sanitario de Venezuela, luego de que este fin de semana arribaran al país 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik 5. Esto forma parte de un primer lote de un total de 10 millones de dosis que encargó el gobierno de Nicolás Maduro a Rusia. Hay que recordar que también la semana pasada se instaló una mesa de negociación con la Organización Panamericana de la Salud para comenzar las negociaciones a fin de ingresar al mecanismo COVAX, que garantiza la inmunización de un 20% del total de la población venezolana con diferentes vacunas de distintos laboratorios. Esto ocurre justamente cuando se cumplen 11 meses de la llegada de los primeros casos de coronavirus al país, que, de acuerdo con lo reportado por el gobierno de Nicolás Maduro, ha provocado esta enfermedad en Venezuela 1.236 muertes. Por su parte, la Academia de Medicina le ha pedido al gobierno cumplir con una vacunación basada en los principios de equidad y evidencia científica y que no haya un trasfondo político en ello. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, para Televisión Canaria.
Bueno, vamos con otras cuestiones. El ingreso en prisión de Pablo Hasél vuelve a poner a España en el punto de mira en cuanto al respeto a la libertad de expresión. Hay un informe que avala una ONG, se llama Free Muse, y que concluye que España es el país con mayor número de artistas procesados por cuestiones relacionadas con la libertad de expresión. Las protestas derivadas del ingreso en prisión dejaron graves altercados en Cataluña. Amnistía total. Venceremos, no nos van a doblegar ni con toda la represión. Amnistía total, venceremos, no nos van a doblegar ni con toda la represión, no nos va a parar este Estado fascista. Son algunas de las palabras del rapero. Pablo Hasél se había recluido en el claustro de la Universidad de Lleida. La detención se producía de forma pacífica. Sin embargo, su ingreso en prisión ha originado protestas a favor de la libertad del rapero. De las palabras a los hechos, numerosas manifestaciones se convertían en enfrentamientos muy duros con la policía, produciéndose incidentes en las 4 provincias catalanas, quema de contenedores y lanzamiento de objetos, múltiples destrozos que han acabado con cargas policiales. Los enfrentamientos se han saldado con 14 personas detenidas y 5 mozos de escuadra heridos. Amnistía Internacional, artistas y asociaciones del mundo cultural han expresado su indignación por la detención de Hasél y Unidas Podemos pedirá su indulto. El rapero tiene varias causas judiciales y 2 condenas en firme por delitos relacionados con el enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona e instituciones del Estado. Sin embargo, Hasél podría recurrir ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Bueno, donde también continúan las protestas es en Myanmar, la antigua Birmania, también las detenciones, porque por lo pronto Isier, la líder del país, Suu Kyi, ha comparecido ante la justicia acusada de hasta 2 cargos. Cuéntanos. Así es, Marta, y esos 2 cargos se basan supuestamente en hacer contrabando con 10 walkie-talkies y por otro lado hacer una mala gestión de la pandemia. Por este cargo también estaría imputado o investigado el presidente. Suu Kyi continúa bajo arresto domiciliario, comparecía, como dices, este martes ante la justicia, eso sí, un día antes de lo previsto, bajo secreto y sin presencia de su abogado. Lo que también continúan, por ello, son las manifestaciones y las detenciones, según los birmanos, más de 400 de forma totalmente arbitraria por parte de los militares. A juicio también de la Organización de las Naciones Unidas, los continuos cortes de Internet suponen toda una violación de los derechos humanos. Bueno, vamos con otras cuestiones. Proteger a los periodistas, especialmente a los que trabajan sobre el terreno de países muy complicados y están expuestos al riesgo. Es el pilar de la misión que se plantea la ONG Reporteros Sin Fronteras. En América Latina, la violencia contra los periodistas es una de las principales amenazas para la libertad de prensa. Por eso existe ese programa de acogida temporal de periodistas de esta ONG Reporteros Sin Fronteras. De hecho, es una respuesta activa a esta gravísima situación. Un programa de acogida para que estas personas, estos compañeros periodistas, compartan experiencias y se recuperen del estrés que les genera ejercer el periodismo en condiciones de riesgo. Una de las periodistas que participa este año es Andrea Aldana, de Colombia. Proteger a los periodistas en zona de conflicto es imprescindible. Y podemos saludarla precisamente desde Madrid, Andrea Aldana. Muy buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes a todos los televidentes y a todo el estudio. Bueno, lleva ya unos días en Madrid y ya decimos, a muchos les sorprenderá que haya compañeros periodistas que tengan que acogerse a este tipo de programas porque trabajan en unas condiciones tan extremas que hay que denunciarlas y es parte de la acción que hace Reporteros Sin Fronteras. Sí, también hay que aclarar que no es solo un programa en el que te saquen de tu país como para que descansen, ¿no? En el caso mío yo estaba en un riesgo muy extremo y por agresión pues de agentes estatales y la verdad es que yo no sé qué hubiera pasado conmigo si Reporteros no me saca si Reporteros Sin Fronteras no me saca en enero. La salida estaba programada para el 1 de diciembre, pero pues cuestiones de la pandemia se prorrogó a 13 de enero. Pero pues
pues a mí sí realmente me sacaron de una situación de riesgo extrema y eso hay que agradecer al programa. Efectivamente, porque no queríamos decir mucho menos que vinieran a descansar, sencillamente a protegerse de una situación que parece increíble. Sigue siendo imprescindible proteger y denunciar las situaciones de riesgo que aún sufren los periodistas. Es el caso de Andrea, como ella misma nos ha relatado. Ha estado mucho tiempo cubriendo información relacionada con determinadas bandas, con la guerrilla. Ha sufrido muchas amenazas, pero no te has sentido respaldada, ¿no? No, y es que de hecho, yo siempre lo digo, es la tercera vez que a mí me toca salir del país y casi siempre, yo llevo más de 14 años cubriendo temas que tienen que ver con narcotráfico, conflicto armado, bandas criminales y vulneración a derechos humanos, ¿no? Que todo eso está como mezclado en mi país y pues todas las veces que he tenido que salir del país ha sido por agresiones físicas o por amenazas, no siempre por amenazas, han llegado a agredirme. Y siempre han sido agentes estatales o que son la mano negra de los agentes estatales, ¿no? Entonces es curioso porque casi que he estado menos expuesta con los ilegales que igual son fuentes cuando uno hace este trabajo, que con los agentes que se supone deberían protegerte, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, este año fue muy grave un caso que pasó en Colombia, donde el ejército perfiló y hizo como una suerte de seguimientos ilegales a varios periodistas, yo estoy entre esos, pero ha sido como un año en el que recibí constante ataque del ejército, de la policía y de fiscalía en mi país. Entonces, esta es mi situación, pero es la situación que atraviesan centenas de periodistas en Colombia, ¿no? Por no hablar de México, El Salvador, el caso concreto que conozco que es Colombia. Efectivamente, porque estamos hablando de agresiones de todo tipo, incluso físicas, para entender la gravedad de lo que estás contando, Andrea. Sí, solo por contarle una de las agresiones de las que yo fui víctima hace un par de años, pues me golpearon, me partieron la cara a puñetazos, me echaron pegamento industrial en el pelo, me patearon en el suelo, pues fueron cosas que incluso ya cuento un poco así porque han pasado muchos años, pero por ejemplo tú hablabas conmigo en diciembre y yo era un mar de lágrimas, de miedo, de incertidumbre, de las nuevas amenazas. Entonces nada garantiza de que después en mi país o en países de Latinoamérica, nada garantiza que después de haber sido víctima de una agresión te van a dejar en paz, ¿no? Siempre van a estar, si tú sigues investigando poderes y poniendo en escena cuestiones que vulneran derechos humanos y que afectan el dominio territorial de los actores armados en los territorios y poniendo en escena estos dominios, llámese actores legales o ilegales, pues siempre vas a estar en constante exposición y en peligro, ¿no? Porque a nadie le interesa que se sepa qué es lo que pasa en algunos territorios, no, a nadie le interesa que se sepan entramados de corrupción en fiscalía, en la policía, en el ejército, y pues siempre que tú tengas información que perjudique a estos poderes, pues vas a ser una eterna amenaza para ellos, y en países de Latinoamérica, pues estos poderes siempre tienen algo que ocultar, ¿no? Y siempre están haciendo algo casi mal en estas zonas rurales y tan apartadas de países como Colombia, ¿no? Entonces, sí, las agresiones son fuertes y desde que yo siga yendo a hacer el periodismo territorial que hago, siempre voy a estar expuesta. Y no solo yo, ¿no? Todos los compañeros de mi país que hagan eso. Pues le deseamos lo mejor del mundo a la compañera periodista Andrea Aldana en este trabajo que ha emprendido y que tanto riesgo conlleva y que se denuncia desde Reporteros Sin Fronteras. Andrea Aldana, un placer. Gracias. Bueno, dejamos a Andrea Aldana y vamos a hablar ahora de otras cuestiones. Desde el pasado mes de octubre reside en España Leopoldo López, el líder del partido opositor venezolano Voluntad Popular. Estuvo encarcelado, ya lo saben, cumplió arresto domiciliario. Finalmente se refugió en la Embajada de España en Caracas, antes de llegar hace 4 meses a Madrid. Desde el exilio sigue trabajando su estrategia política para que haya un cambio en su país, una Venezuela sumida en una grave crisis económica y ahora también sanitaria. Octubre de 2020, el opositor venezolano Leopoldo López llega a Madrid tras abandonar la embajada española en Caracas, en la capital, y después de mucho tiempo se reencuentra con su familia y denuncia estar escapando de un modelo totalmente equivocado, corrupto, erróneo, represivo. Es su rechazo al régimen de Hugo Chávez el que lo convierte en preso político, tal y como se autodefine en su cuenta de Twitter. Allá por 2008 crea un partido, Voluntad Popular, pero le inhabilitan por corrupción. Sus funciones vuelven a limitarse. En 2014 es condenado a 14 años de prisión por manifestación ilegal. Por motivos de salud, en 2017 pasa a arresto domiciliario, aunque gracias a algunos militares, libre de nuevo. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura. Vuelve a la carga
llega e intenta derrocar al gobierno de Maduro, pero algo falla y busca refugio primero en la embajada española y luego ese octubre de 2020 en Madrid, aunque todo apunta We will come back. Vamos a regresar a Venezuela. A que uno de los referentes de la oposición venezolana continuará batallando, aunque su libertad penda de un hilo. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros precisamente a Leopoldo López, que es el líder de Voluntad Popular, que nos atiende desde Madrid. Señor López, bienvenido a Atlántico Noticias. Muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad y aprovecho a mandarle un saludo muy especial, muy caluroso a toda la gente de las Islas Canarias, que para nosotros son una extensión de Venezuela, por la cantidad de canarios que hay en Venezuela, la cantidad de personas que tienen su familia en las Islas Canarias y por todo lo que nos une, el acento en el castellano, el clima y la historia también. Un gran abrazo, para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. Para empezar, señor López, queremos preguntarle cuál es la fotografía que hace la radiografía de su país después de esas parlamentarias tan polémicas del 6 de enero, que no fueron además pues secundadas por la oposición, hubo ese boicot, no se reconocieron por parte de Europa. ¿Cuál es la fotografía a día de hoy? Mira, me preguntas la fotografía sobre Venezuela y lo primero que hay que decir es que Venezuela es un país que está sumergido en una profunda tragedia humana. Eso es lo primero y no hay que olvidar eso. Todo lo demás es secundario a esa profunda tragedia que hoy están viviendo millones de personas, que han convertido a Venezuela en el país con la mayor crisis migratoria en el planeta Tierra. Este año está superando a la crisis de Siria. Son más de 6 millones de venezolanos que han salido. Se proyecta que puede llegar a 8 millones de venezolanos a final del año 2021. Y es una crisis que muestra lo que está ocurriendo dentro de Venezuela, porque nadie quiere irse de su país por voluntad propia, sino porque están obligados. Y hoy Venezuela está sumergido en un nivel de pobreza tremendo. Y voy a poner algunas cifras. En los últimos 7 años, el PIB de Venezuela, la economía, ha caído en el 80%. Para que tengan una idea, eso significa el doble de lo que fue la caída de la economía de todo el continente europeo durante la Segunda Guerra Mundial. No ha habido una comparación de una crisis económica como lo que estamos viendo en Venezuela. Y eso se traduce en hambre, eso se traduce en falta de servicios públicos, falta de empleo, en desesperanza, en colapso completo del sistema de salud en Venezuela, que se ha venido agravando, por supuesto, con la situación del COVID. Esa es la principal fotografía que hoy muestra Venezuela al mundo. Efectivamente, aparte que la estamos contando aquí, le decía, señor López, disculpe la interrupción, que la estamos contando aquí en Atlántico Noticias, esas imágenes de tantísimos venezolanos que se van de su país por esa crisis económica, esa crisis sanitaria y esa crisis política que quieren arreglar ustedes desde la oposición también en el exilio. ¿Es el tiempo de que por fin haya unidad de la oposición en Venezuela? Mira, eso es uno de los retos que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Esta ha sido una lucha muy larga, llevamos 20 años luchando contra un sistema autoritario que antes tenía el ropaje democrático y cada día ante Venezuela y ante el mundo es claro que es una dictadura. Y la respuesta es sí, hemos venido avanzando para que en el año 2021 podamos promover una alianza grande, amplia, incluyente, por elecciones libres en Venezuela, una alianza que vaya más allá de los partidos políticos y que incluya a todos los sectores de la sociedad civil con un objetivo muy concreto, lograr elecciones libres, justas y verificables en nuestro país, elecciones presidenciales, parlamentarias, porque como lo decías a la introducción, a finales del año pasado hubo una elección parlamentaria totalmente fraudulenta que viene a sumarse a una elección presidencial desconocida por Europa, por España y por el mundo entero, en el año 2018. Entonces, además de la crisis social, humanitaria que estábamos hablando al principio, a eso se le suma la crisis política, una crisis en la que hoy los partidos políticos han sido expropiados por la dictadura, en donde es un delito congregarse, reunirse, en donde los dirigentes, activistas están siendo perseguidos, están en la clandestinidad, en el exilio o en la cárcel, en la que hay una persecución contra los diputados legítimos electos en el año 2015. Esa es una realidad a la que estamos enfrentando, pero como te digo, es una crisis sobre otra crisis sobre otra crisis. Y por eso nosotros estamos muy comprometidos con la solución o con el inicio de la solución a todas estas crisis, que es el cambio político. Y la ruta para el cambio político es lograr unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Y alrededor de eso no solamente estamos fortaleciendo la unidad a lo interno, sino que también estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo
para que a nivel internacional exista una unidad en torno a este objetivo. Ese es el trabajo que realizan desde Madrid. Imagino que tendrán muchos contactos con tantísimos venezolanos que hay en España, entre ellos, como usted mismo decía, señor López, tantísimos aquí en el archipiélago canario. ¿Cuál es el contacto que tienen el día a día con los ciudadanos venezolanos residentes en España? Mira, yo me dedico a distintas cosas. Por supuesto, yo estoy físicamente aquí en España, en Madrid, pero le dedico buena parte de mi tiempo a trabajar en Venezuela, directamente con los equipos, con la gente, con las distintas organizaciones en Venezuela. Pero también estamos haciendo un trabajo importante de articular las decenas de miles, cientos de miles de venezolanos que están en España. Son más de 500.000 de venezolanos que hoy están en España haciendo pues distintas actividades, y a nosotros nos corresponde también organizar, articular esa diáspora venezolana que tiene mucho que aportarle a España con su trabajo, su talento, su esfuerzo, pero también mucho que aportarle a la lucha por la libertad. Y en función de eso nosotros también hemos venido organizándonos. Aquí en España hay 10 diputados que están en el exilio. En total hay 45 diputados que están en el exilio en distintas partes del mundo, y esa es una realidad a la que nosotros nos estamos enfrentando. Ustedes hablaban al principio de la realidad que se está viendo en Myanmar, un golpe de Estado, lo que se está viendo en Bielorrusia, lo que se está viendo en Rusia. Son todas manifestaciones de pueblos que están luchando por la libertad con un mismo objetivo, elecciones libres. Y nosotros por eso desde España le pedimos a Europa y al mundo entero que nos acompañen. Y yo entiendo que mucha gente dice, esta crisis lleva mucho tiempo, hay una fatiga con el caso venezolano. Y a quienes piensen eso, yo les pido que reflexionen sobre la realidad de millones de venezolanos que hoy están sufriendo más que nunca, que mañana no van a poder comer 3 veces al día, que no van a poder curar a sus enfermos y que van a tener como única opción irse de Venezuela. Y hasta que no solucionemos la crisis política, el resto de las crisis de Venezuela, particularmente la humanitaria, no va a conseguir una ruta hacia la solución. Bueno, pues agradecemos muchísimo a Leopoldo López que haya estado hoy con nosotros contándonos la realidad que ve desde Madrid, desde donde trabaja, como nos ha contado, para conseguir ese cambio que desea la oposición en su país. Leopoldo López, gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues lo que nos ha contado Leopoldo López hoy desde Madrid, y vamos a irnos bastante más lejos, hasta Estados Unidos, que está sumido en una intensa ola de frío que afecta a 40 estados, algo que afecta al proceso de vacunación. Todos los detalles nos los cuenta Sofía Pisani, de Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el martes que cualquier estadounidense que quiera una vacuna contra el coronavirus tendrá acceso a finales de julio. El anuncio lo hizo en una reunión cabildo abierto que fue organizada por CNN en Milwaukee, Wisconsin, donde respondió a preguntas de los asistentes. El mandatario dijo también que quería que muchas escuelas primarias e intermediarias estuvieran abiertas 5 días a la semana para finales de abril. Por otro lado, la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, mejor conocida como ACNUR, será la encargada de identificar y seleccionar a los solicitantes de asilo que fueron enviados a México como parte del protocolo de protección de inmigrantes. En otras informaciones, al menos 22 personas han muerto en el norte de México y el sur de Estados Unidos por la ola de frío que ha dejado a millones de personas sin electricidad, también ha obligado a la cancelación de miles de vuelos y mantiene muy peligroso el tránsito en las vías. Un tornado asociado al temporal dejó en Carolina del Norte al menos 3 muertos, dañó un centenar de casas y dejó a miles de residentes sin electricidad. Mientras que un niño de 10 años murió en Millington, en Tennessee, al quebrarse el hielo a sus pies en un lago helado. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, ahí ven la columna de humo inmensa. El volcán Etna, al sur de Italia, ha entrado en erupción. La emanación de gases y humo ha levantado, ahí ven, esa columna de más de 1 kilómetro de altura. La escasa visibilidad, de hecho, ha provocado la suspensión de toda la actividad en el aeropuerto de Catania. La erupción no ha supuesto ningún peligro para las poblaciones cercanas y las carreteras de la zona han seguido operando con normalidad. El Etna, que tiene 3.322 metros de altura, es uno de los volcanes más activos de Europa. Van a ver ahora lo que se ha encontrado una veterinaria rusa. Está denunciando a través de un vídeo que evidentemente van a ver, los ha hecho viral, el estado en que ha encontrado a varios perros.
Pues ahí los ven, el pelo completamente azul. Así han sido encontrados, estaban en una región del sur del país, según estos veterinarios que los han analizado, vivían cerca de una fábrica química que está cerrada. De momento no se sabe qué ha motivado el cambio de color del pelo de estos perros, pero por ahora descartan que esté afectando a la salud de los canes. Sigue la investigación. Bueno, vamos a irnos ya, lo hacemos con música como siempre. Tal día como hoy, un 17 de febrero, pero del año 1966, Brian Wilson, que era el líder de la banda Beach Boys, se pasó horas y horas encerrado en unos estudios, los Gold Star, en Los Ángeles. Lo hizo ante una mesa de mezclas, haciendo arreglos para su nueva composición, que quedó así. Pues sí, que quedó bien Good Vibration, todavía un emblema de la banda, un tema por el que no pasan los años, así que con las buenas sensaciones de Beach Boys nos vamos, se quedan en nada con el Telenoticias Primera Edición. Nosotros regresamos mañana. Adiós. Softly smile, I know she must be kind.